Bueno, hola, buenos días. Voy a intentar compartir mi pantalla primero, mientras me presento. Como dice Ana María, yo soy bueno, académico de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Ciencias de Clima y Resiliencia. Trabajo particularmente en temas asociados con riesgo, resiliencia y gobernanza. Hoy día voy a estar con ustedes junto con Rubén Calvo, con el que hemos trabajado estos temas ya hace mucho tiempo, para hablarle un poquito de estos conceptos fundamentales de base sobre lo que entendemos por riesgo, por vulnerabilidad, por adaptación, resiliencia y justicia. Y después, bueno, esta es la primera sesión en que nos vamos a ver, pero nos vamos a ver ya varias otras veces más adelante, en el módulo 5 si no me equivoco, donde vamos a estar viendo en conjunto cómo es que se realizan los planes de acción. Por lo tanto, bueno, vamos a tener tiempo también ahí de conocernos mejor y conversar. ¿Están viendo, Anita, me voy a confirmar si están viendo mi pantalla bien? Sí, Sí, perfecto. Sigo entonces. Bueno, sí, sí, la verdad. aquí los contenidos de lo que vamos a ver ya. Perfecto. Aquí los contenidos de lo que vamos a ver hoy día. Vamos a partir con algunos conceptos. Vamos a tener como dos grandes partes. La primera parte la llevaré yo, la segunda parte la llevará Rubén. En la primera vamos a estar hablando de algunos conceptos esenciales de riesgo y vulnerabilidad y también hablando de sus principales componentes y dimensiones. Vamos a hablar de vulnerabilidad, resiliencia y justicia, cómo estos conceptos se relacionan entre sí. Y después en la segunda parte vamos a ver adaptación al cambio climático, de, bueno, qué significa el concepto, cuáles son los principales enfoques, buenas prácticas, etcétera. Partimos entonces con lo primero, con la idea de riesgo y vulnerabilidad. Bueno, seguramente ustedes ya conocen, ¿no? La palabra riesgo debe resonarle a todo el mundo y también la palabra vulnerabilidad, ¿no? Son esos conceptos que todos más o menos manejamos de una forma o la otra, que hemos escuchado en muchísimas ocasiones. Sin embargo, como pasa con muchos de estos conceptos clave dentro del cambio climático, tienen muchos significados distintos que a veces confunden un poco, ¿no? Dentro de la forma de entenderlo. De hecho, hay una gran variedad de conceptos asociados con eso que varios de estos seguramente también lo repasaron anteriormente, otros lo van a ver después, que están todos más o menos relacionados. La idea de vulnerabilidad, de riesgo, de amenaza, de impacto, de adaptación, de sensibilidad, susceptibilidad, resiliencia, como que son todas palabras que seguramente suenan dentro del mismo marco de idea, pero no necesariamente siempre tenemos claro la relación, la diferencia entre cada una de estas nociones y específicamente cómo han de usarse de manera técnica dentro de los trabajos que tienen que ver por ejemplo, la generación de diagnóstico, la generación de planes de acción para el cambio climático. Eh, Aquí no está, si bien como existen diferentes nociones, diferentes definiciones, no es que podamos usar cualquiera, porque estas definiciones tienen una forma bien distinta de organizar la idea y de llegar a ciertos resultados, y existen definiciones oficiales que se han ido adoptando tanto al interior del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, como también al interior de lo que es la ley marco de cambio climático en Chile y en general de todas las varias herramientas y hojas de ruta que se han ido generando para su implementación. Entonces la idea es dar algunas de esas nociones de esa manera para poderle introducir a cómo se suele entender esto, cómo lo vamos a entender, y con eso también sea una base para que cuando más adelante veremos cuáles son los varios pasos para realizar los planes, tengamos esta base conceptual, ¿no? Y ahí no vamos a hablar tanto de metodología ahora para la estimación de riesgo, eso lo vamos a ver más adelante, en la sesión más adelante está es más como en el plano conceptual de lo que entendemos, pero va a haber más adelante una sesión de ya, ¿cómo lo hago para llegar a definir el riesgo? ¿Cómo lo hago para identificar medidas concretas de adaptación? Esto es, se lo digo para que se aclare la expectativa, ¿no? Esta es la base para lo que viene después. Y bueno, para que de nuevo entendamos el por qué es necesario eso, basta tomar esto. Este es un esquema que resume cuatro de los principales enfoques utilizados para relacionar estos conceptos, y algún varios de los cuales ustedes seguramente en algún contexto utilizaron y que no son, son análogos, pero no son análogos, porque tienen diferencias importantes. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la gestión de riesgo de desastre, normalmente se entiende que la variable final que queremos hacer es el impacto, queremos estimar el impacto que tiene que ver un desastre. Ese impacto es la función de una amenaza, la cual afecta a cierto elemento que están expuestos, en función del nivel de riesgo que estos elementos tienen, entonces se generan o no cierto impacto.
Entonces, así es como usan los conceptos. Pero en el cuarto informe del IPCC, que está en naranja, lo que se hablaba más bien es que la exposición a cierto evento climático, combinada con la sensibilidad de la capacidad adaptativa, genera una vulnerabilidad. En el quinto informe de cambio climático se cambia de terminología y se dice que la amenaza llevan a tener un efecto sobre la exposición y la vulnerabilidad y eso lleva a riesgo. Y en otro ámbito, aún, cuando hablamos, por ejemplo, de resiliencia, muchas veces se habla de disturbio o shocks que llevan a golpear, por ejemplo, la capacidad adaptativa, la capacidad de coping, de resistencia, y eso lleva a la resiliencia. Muchos conceptos, todos muy interrelacionados entre sí, pero que quieren decir cosas distintas y que se usan de manera distinta. Entonces, la idea es como tratar, aclarar un poco este panorama con cuáles son las definiciones, digamos, más oficiales que podamos utilizar acá a continuación como para lo que sigue. Em, bueno, este es el marco del quinto informe del IPCC. Como saben, ya salió un sexto ciclo de informes donde cambió un poquito esta figura, pero nosotros no la cambiamos por dos razones. Primero, porque esta no es exactamente la figura del quinto informe, sino una figura revisada que justamente en CR2 se trabajó en algún momento cuando generamos una adaptación de lo que era la definición conceptual del quinto informe a Chile, cómo se podía utilizar. Y uno de los grandes elementos que agregamos en eso es la idea de capacidad de adaptación y resiliencia, que si bien estaban mencionadas en ese informe, no estaban tan explícitas. Y eso es también el principal cambio que ocurre en el sexto informe. Entonces, y el sexto informe no tiene una figura tan bonita como esta, sino que la figura que ponen es como un poquito más difícil de leer. Así que nos mantuvimos con esta, que nos parece como mucho más simple. Y además, este es el marco de base en que se funda esencialmente también el trabajo que se hizo en general la red de riesgo climático y varias otras herramientas que están allí fuera y disponibles en Chile. Por lo tanto, esto es lo que vamos a presentar a continuación, pero dialoga completamente y ahí sí los términos, las definiciones son las mismas de las que van a encontrar también en el sexto informe. ¿Ya? Aunque a veces hay diferentes figuras y representaciones, pero son, en ese sentido, si ya son análogas, ya llegamos a una consolidación y ya ojalá no vaya a cambiar mucho más a futuro. Entonces, lo que pueden ver aquí es que los conceptos esenciales son riesgo, amenaza, exposición, vulnerabilidad y después este concepto de resiliencia transversal. Y acá, sobre eso, pueden ver las definiciones de estos conceptos, que son las definiciones oficiales. Ahora se las voy a leer, pero después les voy a dar un ejemplo muy práctico, como un par de ejemplos prácticos para que se entienda de qué estamos hablando con esto. Oficialmente se entiende riesgo como el potencial de consecuencia adversa de cierto tipo de amenaza asociada con el cambio climático sobre personas, bienes, servicios, estructura o cualquier otra cosa que las personas valoren. ¿Ya? Entonces, técnicamente, todas las veces que la vida de la persona, su bienestar físico-psicológico, su medio de vida, sus bienes, sus valores, o también los valores culturales, los valores ecológicos, cualquier cosa que nosotros podemos valorar puede verse afectado, particularmente si puede verse afectado negativamente por el cambio climático, entonces hablamos de riesgo. Pero el riesgo es un potencial, por lo tanto el riesgo no significa que eso ha ocurrido, sino significa que tiene cierta probabilidad de poder ocurrir en cierto grado. El riesgo siempre es una función de una probabilidad de ocurrencia de algo y de la intensidad de aquello que va a ocurrir. Por lo tanto, el riesgo es más alto cuanto más probable es que algo ocurra y cuanto más intenso va a ser ese efecto negativo, cuanto más duradero va a ser ese efecto negativo. Si entendemos eso, entonces entendemos también que el riesgo es función de una serie de otros elementos. La amenaza es la probabilidad e intensidad esperada del suceso hidroclimático. O sea, nos dice, va a ocurrir algo, va a ocurrir alguna situación, y particularmente en el contexto de cambio climático, usualmente se considera asociada con dos grandes cosas. Primero, que ocurran eventos extremos, o mejor que aumente la frecuencia o la intensidad de los eventos extremos. Entonces, por ejemplo, la sequía, la ola de calor, las inundaciones, la marejada digamos, los lajes extremos, y también cosas que de eso pueden derivar, como los incendios, las afectaciones, por ejemplo, en eutroficaciones de los lagos, etcétera. Todas esas cosas pueden ser consideradas en diferentes impactos como amenaza. Entonces, algo le pasa al clima y eso hace que hayan fenómenos, sucesos climáticos.
Pero además de estos sucesos como críticos, de esos momentos, de ese evento extremo, también estamos hablando de amenaza cuando hablamos de variaciones perceptibles que se mantienen en el tiempo de cierta variable que ya vieron seguramente en la sesión anterior, ¿no? Por lo tanto, se considera amenaza también cuando la temperatura promedio aumenta de tanto, porque ese aumento de la temperatura promedio constante, mantenido en el tiempo, puede también tener unas afectaciones sobre la vida de la persona, sobre la planta, etc. Después hablamos de exposición cuando existen elementos, componentes en los sistemas o territorios interesados por dicha amenaza. Entonces, que ahí donde existe una amenaza, también existe algo que está expuesto a eso. Ya, si algo, no, si nada está expuesto, para así ponerlo, si en el medio de la Antártica hay un efecto del cambio climático, pero no hay personas expuestas, no hay riesgo para las personas. Sí puede haber riesgo para el ecosistema y para otras cosas, pero no para las personas porque no hay personas que puedan estar afectadas. Am, y finalmente, la vulnerabilidad en las predisposiciones de los sistemas y territorios expuestos a veces afectados negativamente. Es decir, son características intrínsecas usualmente de estos territorios, de estas poblaciones, de estos sistemas, que hacen que si llega esta amenaza y si están expuestos, más probablemente van a tener consecuencias negativas. Ahora, la vulnerabilidad en sí tiene una serie de elementos de que está compuesta, como pueden ver de la figura, pero ya vamos a mostrar eso en las slides que siguen, porque creo que va a ayudar a entenderlo con más detalle. ¿Ya? Y también ahí vamos a definir la idea de resiliencia y cómo se relaciona con todo lo anterior. Sí decir, antes de pasarme a la siguiente, que la idea es que todo estos contextos está influenciado por las condiciones, tanto del entorno medioambiental, climático, lo que está al verde, como para las condiciones sociales, incluyendo también los procesos de gobernanza. Entonces sabemos que, no sé, las condiciones del sistema económico, político, en la manera en que se toman decisiones, el tipo de tecnología utilizada, pero también no solo los aspectos climáticos, sino también, por ejemplo, el nivel de degradación del entorno natural, el nivel de sobreexplotación del agua, etcétera, son todos elementos que también pueden afectar el grado de amenaza, exposición o viceversa de vulnerabilidad. Bueno, aquí está explicado lo mismo, pero como se dice, con pera y con manzana, ¿ya? O mejor aquí con ratón y con queso y pájaro. La idea de fondo es cómo entender eso, que quiere decir muy prácticamente, ¿ya? Digamos que usted es un ratón, o una familia de ratones, y el riesgo es que algo le puede hacer que pueda afectar su vida o su bienestar. ¿Cuáles son las amenazas que usted enfrenta en su día a día? Por ejemplo, la presencia de gato y de perro. Entonces, la amenaza tiene que ver con cuántos gatos hay, con cuántos pájaros hay, con qué tan fuerte, con tan rápido son esos gatos y esos pájaros, con qué tan porque tanto le gusta merodear por cierto ambiente, más bien que otro. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los gatos y los pájaros está dentro de la amenaza, ¿ya? Está dentro del mundo de la amenaza. Y en ese sentido, si aumenta el número de gatos, si los gatos salen más a menudo, son menos flojos, si los gatos son más rápidos, lo mismo que los pájaros, significa que la amenaza aumentó y eso puede influenciar el riesgo. Es evidente que el ratón está más en riesgo, está más amenazado cuando hay más gatos, cuando estos gatos son más rápidos, etc. O trampa, por ejemplo, también. Se habla de exposición en términos de que el gato, es el ratón, en este caso lo que está en riesgo, se encuentra en algún contexto donde la amenaza lo puede alcanzar. Entonces, el ratón está expuesto, por ejemplo, cuando está en una mesa en el aire libre, pero no está muy expuesto cuando está, por ejemplo, dentro de su tanque, ¿ya? De su cueva. Esto es importante en el sentido que la exposición esencialmente tiene que ver con la coexistencia en el espacio de aquello que tiene que ser arriesgado, o sea, riesgo, y aquello que lo puede amenazar. Si el ratón vive en un lugar donde no hay gatos, el ratón no está expuesto a los gatos. Pero si el ratón fuera a cambiarse de casa, podría repentinamente estar en riesgo, porque ahora está en otro lugar. O si los gatos se cambian de casa, también el ratón puede estar expuesto. Por lo tanto, no es una propiedad del gato, sino una propiedad de la relación entre dónde está el gato y dónde está el ratón. Por lo tanto, pensemos en temas de población humana. Por ejemplo, en el caso de la ola de calor, ¿ya? Si la ola de calor o de la marejada pueden ser mucho más alta o más baja, pero si nadie vive en la costa, no hay exposición y por lo tanto no hay riesgo. Eso no significa que no hay amenaza. La amenaza existe y el cambio climático la puede aumentar, pero hasta que nadie va a vivir en la costa, no va a haber riesgo. Pero en el momento en que la gente decide ir a vivirse en la costa, porque por ejemplo por la expansión urbana u otras cosas, de repente hay exposición y por lo tanto riesgo, y ese riesgo puede ser muy alto si la amenaza es muy alta. Finalmente, la tercera condición, que es lo que llamamos la vulnerabilidad, tiene que ver con características del ratón, ¿ya? O en este caso de la población, por ejemplo. Por lo tanto,
Si el ratón es más flacucho, es más debilucho, es más enfermizo, probablemente va a ser mucho más difícil que logre escapar del gato, que logre defenderse del gato, que logre esconderse. Si es un ratón que no está, que como joven o que más viejito, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, son características intrínsecas del ratón. Y la capacidad de respuesta es el grado de preparación del ratón. El ratón puede saber que está sensible, pero pese a aquello, prepararse, qué sé yo, en este caso hacer boxeo, y por lo tanto llega el gato y le tira un buen puñetazo, o aprende jiu-jitsu, qué sé yo, como lo vemos muchas veces en los dibujos animados. Ahora, obviamente esto no pasa en el mundo real, pero ¿qué quiere decir? Que ahí pueden haber poblaciones que pese a estar muy vulnerables, porque por ejemplo hay mucha presencia de adulto mayor, de niños, de personas con cierta otra enfermedad, etcétera, están preparadas, saben lo que hay que hacer, se preparan anteriormente o se pone en pie mecanismos de defensa. Y eso es justamente el mecanismo de lo que busca hacer la adaptación para tratar de reducir estos riesgos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos de algunas de las principales grandes amenazas que existen asociadas con el cambio climático, como para que la podamos ver. Ola de calor, incendios asociados con el ola de calor, la marejada, em, el deshielo o la reducción de la nieve, y que también puede producir a su vez inundaciones. Por ejemplo, en el sur o en Perú ha pasado en algunos casos que debido al cambio climático por el deshielo se destacan pedazos de hielo, eso cae en los lagos y eso puede generar inundaciones catastróficas sobre las personas. Puede haber lluvia extrema, que pasa más común, puede haber como sequía, puede haber efecto en el ecosistema que después se traduce en la persona, etc. Y aquí tenemos una refiguración también de la exposición, también para entenderla un poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos pensando Marco, en términos de... perdón, Sí, Marco, disculpa, que nos piden los y las estudiantes si podrías ir un poquito más lento, como hablas bien rápido, de repente se pierden, pero solo eso, así como un poquito más. no hay problema, no hay Ya. problema. Ya, en esta slide vamos a ver el tema de la exposición, como también ejemplificada. O sea, al igual que antes lo estábamos explicando, aquí la idea de exposición, por ejemplo, si tomamos la persona, la población, podemos decir que ante inundaciones o marejadas costeras es mucho más expuesto una ciudad donde hay muchas personas que viven, particularmente si estas personas viven al lado de la costa o al lado del curso de agua, y mucho menos expuesto un asentamiento pequeño y que además tiene una separación de la costa. Por lo tanto, es más difícil que llegue a pasarle algo de la inundación de la marejada, pero tiene que ser una marejada de inundaciones muy grande para que llegue a poderlo afectar. Y aún así, hay menos personas y por lo tanto lo que está en riesgo de dañarse es menor. Si miramos abajo, vemos la misma lógica en caso de sensibilidad o vulnerabilidad. Un asentamiento que está bien ordenado, bien organizado, que tiene sistemas de protección verde ante la inundación, que por lo tanto si va a llegar lluvia, por ejemplo, esa lluvia se va a absorber en los pastos o va a ser absorbida, va a ser bloqueada por el sistema de diseño, va a ser menos sensible o menos vulnerable de uno en que, por el contrario, estamos todo construido al lado, con viviendas precarias, etc. Y en ese caso la sensibilidad a la vulnerabilidad es más alta. Sí es importante entender también, sin embargo, que los riesgos siempre son proporciones de aquello que está en juego, como lo que decíamos antes. Entonces, por ejemplo, si nosotros ahora nos focalizáramos, por ejemplo, en el impacto sobre ecosistema en lugar que sobre personas, en el caso de arriba. Entonces, la exposición de una zona como esa podría ser bastante alta, porque claro, no hay muchas personas, pero sí hay humedales, hay muchos elementos naturales valiosos que pueden estar en riesgo de esa marejada. Ahí están las playas, por ejemplo. Si estamos hablando de exposición de las playas, que también sabemos que tienen erosión al cambio climático, lo que está más expuesto en lugares donde hay más playas, de igual que si hay personas. Entonces, no siempre la exposición es una proporción del número de personas, sino que puede ser una proporción del número de playas, del número de ecosistemas, de las cantidades de actividades productivas que existen. Depende cuando estamos hablando de riesgo de qué. Entonces, la exposición responde a la pregunta de riesgo de qué. ¿Qué cosa está en riesgo? Mientras la amenaza responde a la pregunta de riesgo a qué. Y la sensibilidad responde a la pregunta de riesgo cuánto, o sea, cuánto o cuáles son las condiciones intrínsecas que nos dicen qué tanto va a ser finalmente ese riesgo. Y ahí también depende de qué estamos hablando. Entonces,
Si hablamos de inundaciones, por ejemplo, ese lugar como todo bonito, todo prístino, o sea, todo con mucho árbol y mucha planta, puede ser bien poco vulnerable quizá a las inundaciones o incluso a la ola de calor, porque está protegido por eso, pero puede ser muy vulnerable a la sequía, porque la sequía implica que necesitamos más agua y ese lugar necesita mucha agua y no hay agua y por lo tanto va a ser más afectado para la sequía que otros lugares que sean de pura edificación. Entonces, no podemos pensar que todos los riesgos se responden de la misma forma o responden a los mismos factores de riesgo. Por lo tanto, tenemos que ser bien cuidadosos en generar análisis de riesgo que consideren los diferentes elementos que están expuestos, las diferentes amenazas, los diferentes sistemas y generen análisis que sean adecuadas en cada contexto. En ese sentido, también es importante entender que cuando hablamos de riesgo, muchas veces se puede dar lo que se conocen como riesgos en cascada o en cadena, que tiene que ver con el hecho de que un impacto, o sea, un riesgo que deriva del cambio climático, puede a su vez volverse condición que desencadena o gatilla otro tipo de riesgo. Piensen, por ejemplo, en lo siguiente. El cambio climático puede afectar directamente a las personas, por ejemplo, porque aumenta el calor y eso lo afecta, o porque reduce, digamos, afecta los ambientes en que las personas viven, porque puede generar el malestar psicológico, etcétera. Pero también el cambio climático puede afectar a las personas de una manera más indirecta, por ejemplo, porque afecta a la comunidad en que ellos viven, el sistema social, puede afectar a los sistemas productivos y por lo tanto los medios de vida, los sueldos, el empleo de la población y también el acceso a cierto tipo de bienes y puede afectar a los ecosistemas en que ellos viven y los servicios que estos ecosistemas le ofrecen. Las personas muchas veces damos por sentado lo que está alrededor de nosotros. Si vivimos cerca de un cerro muy bonito, a lo mejor no nos damos cuenta que el cerro es bonito hasta que este fue afectado, pero si el cambio climático lo afecta, todos vamos a sufrir esas consecuencias. Entonces, lo que quiero decir con eso es que a veces lo que es el riesgo para algo, por ejemplo, para un ecosistema, puede gatillar riesgos más abajo. Por ejemplo, al estar afectado el ecosistema, va a haber menos agua por la actividad productiva. Al estar afectado el ecosistema, la persona va a vivir un ambiente menos agradable y por lo tanto van a haber impacto en muchos niveles que tenemos que poder distinguir. Bueno, habiendo entendido estos conceptos generales sobre riesgo, amenaza, exposición, vamos a entrar un poquito más en detalle sobre la idea de vulnerabilidad y cuáles son los diferentes componentes de esa vulnerabilidad. Ya le comentamos anteriormente que normalmente cuando se habla de vulnerabilidad se distingue un poco entre esos dos elementos, la sensibilidad y la capacidad de respuesta. Em, a veces no es necesario distinguir, pero sí es importante, que lo que uno muchas veces habla es, bueno, si es más o menos vulnerable, eso es lo que no importa. Pero sí hay una diferencia importante, porque la sensibilidad usualmente tiene que ver con características más estructurales, por así ponerlo, con elementos más de fondo que tiene que ver con el tipo, por ejemplo, de población, el tipo de planta, el tipo de ecosistemas que existen, sus características, el tipo de sistema productivo, que son elementos que, si bien se pueden cambiar, requieren normalmente transformaciones profundas. Entonces, voy a hacerle un ejemplo. Si la ola de calor, entre otras cosas, afectan de manera mayor a la población anciana o la población de niños. Por lo tanto, eh, yo no puedo modificar la edad demográfica de las personas. ¿Ya? No puedo tocar esas variables. Sí, lo que puedo hacer es tratar de hacer que las personas que tengan esa mayor vulnerabilidad estén menos expuestas. Entonces, por ejemplo, que los niños, los adultos mayores no salgan en los días de ola de calor y que estén informados de eso, ¿ya? Porque están conscientes de sus condiciones de sensibilidad. Pero para hacer eso, yo tengo que asegurar que las personas, los niños, los adultos mayores, estén informados y conozcan lo que va a pasar y conozcan también cuáles son los días, cuáles son las condiciones que no deben salir. Y eso es parte de lo que conocemos como capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta es una especie de condición de aprendizaje que puede ser individual, puede ser de un grupo, de una comunidad, puede ser de un sistema, puede ser de un territorio, puede ser de una institución, que aprende cómo comportarse y cómo reaccionar rápidamente cuando algo ocurre para poder reducir los daños. Entonces, por ejemplo, en el caso de ola de calor, si nosotros tenemos un sistema de alerta temprana que avisen a la persona no salga ahora porque hace mucho calor, o sea, tenemos sistemas que, por ejemplo,
albergue donde la gente pueda ir cuando hace mucho calor. Existen en algunas partes del mundo, ¿no? Lugares que están con aire acondicionado, que son como gimnasio, etcétera, y que se activan y que se abren sus puertas a las personas cuando hace mucho calor para que la gente pueda refugiarse ahí. Esos son elementos de capacidad de respuesta que son elementos que pueden ser costosos, pero son elementos que podemos poner en pie, pero tenemos que hacerlo considerando la sensibilidad subyacente. Ahora, a veces podemos hacer algo con la sensibilidad, por ejemplo, siempre hablando de ola de calor, parte de la sensibilidad de una población al cambio climático puede depender de que viva en ciertos lugares donde las temperaturas se van a elevar más rápidamente debido a efectos morfológicos, efectos del paisaje, lo que conocemos, por ejemplo, como la isla de calor, o que vivan en viviendas que son muy degradadas, entonces se puede mejorar la vivienda. Hay elementos de la sensibilidad que sí son afectables y otros que no tanto, pero siempre podemos hacer algo con capacidad de respuesta. Bueno, aquí vamos a ver algunos elementos, solo algunos, eh, de vulnerabilidad. De ahí vamos a tener esto un poquito más profundamente más adelante en el capítulo 5, en el módulo 5 cuando hablemos de cómo calcular el riesgo, y ahí le vamos a ir mostrando diferentes tipos de riesgo, diferentes tipos de estimación y datos específicos que se han puesto en marcha para eso. Pero así como, de nuevo, en términos conceptual, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad o sensibilidad, hay muchas variables que entran en eso. Una de estas variables es la densidad demográfica, ¿ya? Lo que nos lleva a distinguir los impactos en áreas de alta densidad demográfica, lo que normalmente concebimos como ciudades, y en áreas de baja densidad demográfica, lo que concebimos como áreas rurales o campos. Ojo que con esto no quiero decir que uno de los dos lados tenga necesariamente más riesgo que el otro, sino que suelen tener riesgo distinto, suelen tener riesgo a cosas distintas y suelen tener distintos factores de vulnerabilidad que entran en juego. Entonces, por ejemplo, en las ciudades normalmente hay una elevada exposición de todo lo que tiene que ver con el número de población, porque hay más personas, lo que tiene que ver con servicios, con de terceros, de valores, de infraestructura, viviendas. Normalmente hay más densidad de eso, por lo tanto hay más de eso que se puede afectar. Pero hay menos ecosistema, hay menos actividades productivas, por ejemplo, agrícola, y por lo tanto la exposición de este otro elemento es menos fuerte. Por lo tanto, depende de cuál estamos hablando. También en las ciudades hay otro elemento que pueden entrar en juego, como por ejemplo la contaminación atmosférica del agua, puede entrar en juego a combinarse con el cambio climático para generar efectos más fuertes. Puede haber una mayor demanda de servicios que por lo tanto presiona los ecosistemas aledaños para poderlos dar. Por ejemplo, las ciudades normalmente son las que más agua consumen en términos de unidad como de densidad de agua por hectárea, digamos, y por lo tanto, al consumir tanta agua, requieren mucha agua que normalmente no viene de la ciudad, sino viene de otras zonas. Por lo tanto, puede entrar en conflicto, por ejemplo, con zonas de campo, etcétera. Pueden tener efectos morfológicos, como la mencionada isla de calor, que hacen que sean más vulnerables a ciertos efectos, etcétera. Sin embargo, las zonas rurales tienen otro tipo de vulnerabilidades, como por ejemplo un menor acceso a recursos, servicios e infraestructura, que por lo tanto lo hace más vulnerable o con menos capacidad de respuesta a ciertos elementos. Puede tener menos eficiencia en el uso de recursos. El suelo, se usa mucho suelo, por ejemplo, para la misma actividad, y eso significa que hay más afectaciones también en los ecosistemas, que puede aumentar los efectos del cambio climático. Puede haber menos infraestructura de protección contra eventos naturales extremos, puede haber más cercanía y a veces más dependencia de ecosistemas clave, etcétera. Por lo tanto, tienen diferentes patrones de vulnerabilidad y diferentes riesgos al que están expuestos. Normalmente, por ejemplo, las olas de calor son más graves en ciudades. La sequía puede ser inmediatamente más grave en el campo porque se advierte directamente, pero las ciudades pueden presionar mucho a esos efectos. Las inundaciones normalmente son más graves en ciudades, pero también depende del campo y cómo está puesto, porque la ciudad puede estar más protegida. Y así sucesivamente. Otro elemento importante a considerar cuando hablamos de vulnerabilidad es la relación entre vulnerabilidad y pobreza, que también nos lleva a discusiones más generales sobre justicia, que vamos a hablar en unos minutos más también de, como a modo de resumen de todo esto. Existe una relación entre pobreza y vulnerabilidad que va en ambas direcciones. Porque por un lado, la pobreza suele indicar normalmente una mayor exposición, porque la gente es más probable que resida en zona de riesgo, más sensibilidad,
de que normalmente hay más dependencia del recurso natural, peor calidad de la vivienda o de la infraestructura, mayor proporción de capital, menor proporción de capital financiero, es decir, el capital financiero es un capital que está menos afectado por daños físicos. Si yo tengo dinero en un banco, el cambio climático es menos probable que me afecte que si todo mi dinero está puesto en mi casa o en mi auto o en otras cosas que pueden ser afectadas directamente. Y también menor resiliencia en cuanto a menor acceso a capitales, redes de apoyo, programas de asistencia. Pero la vulnerabilidad al cambio climático, a su vez, genera daño, interrupciones de servicio, afectación a condiciones de salud y también aversión a riesgo, que son todos elementos que suelen reproducir y mantener esas condiciones de pobreza. Además de eso, hay muchos otros elementos que también tienen que ver de nuevo con un tema de justicia. Por lo tanto, normalmente la sensibilidad, además de la pobreza por ingreso, se relaciona con la pobreza multidimensional, con el contexto en que vivo, con el tipo de vivienda, con el acceso a educación, con el acceso a salud. Tiene que ver con variables de género y también de identidad étnica. Normalmente las mujeres tienen más sensibilidad al cambio climático, aunque a veces también han demostrado ser más resilientes. Lo mismo pasa con los pueblos indígenas. Hay muchos estudios que indican cómo las características de los pueblos indígenas hacen que sean más sensibles muchas veces porque su estilo de vida más tradicionales no están adaptados a los nuevos contextos climáticos, quizás tienen menos acceso a tecnología, otros tipos de recursos, también son más marginados socialmente, sin embargo, también tienen un conocimiento mejor del territorio, una mayor predisposición a ajustarse, una menor inversión en capitales que son difíciles de modificar, etc. Y lo mismo pasa con el género, ¿no? Se han demostrado que muchas veces las mujeres pueden ser por muchas razones más afectadas, por ejemplo, porque son las personas que tienen que tener labor doméstica, como por ejemplo proporcionar el agua o la luz, y por eso son más afectadas directamente cuando estas se ven puestas, son quienes normalmente se hacen cargo de las personas dependientes, pero también normalmente son quienes tienen más capacidades de generar redes de apoyo, más capacidades de anticiparse proactivamente a los riesgos y por lo tanto pueden tener mayor resiliencia. Hay elementos territoriales de vulnerabilidad que vamos a hablar en un segundo. Tenemos elementos de edad y sobre todo de dependencia, o sea, niños chicos que no se pueden cuidar solo, adultos mayores que no se pueden cuidar solo, personas con enfermedades o disabilidades. Y por supuesto está el tema de la ruralidad extrema y el aislamiento que también normalmente puede tener un efecto. Em, Bueno, y como les decía, eso como para resumir la idea, que hay muchas variables que pueden afectar la vulnerabilidad, pero a veces pueden afectar la resiliencia dependiendo del contexto. Entonces, como dije, no hay que pensar que, no sé, las mujeres del pueblo indígena automáticamente son personas que son más vulnerables y tienen que ser priorizadas, sino que tienen algunas condiciones de vulnerabilidad, pero que en otro contexto pueden ser también factores de resiliencia. Entonces, hay que saber reconocer ambos aspectos y no estigmatizar ciertos grupos, sino ver cómo apuntar mejor la medida de esos grupos y también buscando transformar las condiciones estructurales que muchas veces vulnerabilizan o marginalizan ciertos grupos. Entonces, por ejemplo, muchas de las razones por las que las mujeres o los pueblos indígenas son más vulnerables no es por característica intrínseca de ser mujer o ser parte de un pueblo indígena, sino tiene que ver con el hecho de que la sociedad históricamente ha sido una sociedad machista, una sociedad que marginaliza a los pueblos indígenas. Entonces, podemos aprovechar la adaptación también para transformar esas condiciones estructurales y, por lo tanto, convertirla en una fuente más bien de resiliencia. Aquí hay una serie de condiciones territoriales, como que no lo vamos a ver como todo en detalle, pero para que se entienda que muchas de las condiciones de vulnerabilidad no dependen de las personas o de las plantas o del ecosistema en sí, sino de cómo se organiza el territorio. Por ejemplo, de la calidad de la vivienda, del nivel de informalidad, de en qué zona de la ciudad se construye o la capacidad de no construir en zonas de riesgo, de la segregación social, de la infraestructura verde, de los sistemas de transporte y el acceso a servicios, entre otros. Bueno, habiendo visto y comprendido ahora la vulnerabilidad, vamos a pasar a repasar brevemente otra noción que es la idea de resiliencia y capacidad de adaptación, que ya después nos va a llevar a hablar específicamente de la idea de adaptación que Rubén le va a contar más en detalle. Hemos hablado hasta ahora de que la vulnerabilidad es proporción de la sensibilidad y la capacidad de respuesta, pero el responder es solo una de las formas de enfrentarse a los riesgos. Yo puedo responder a los riesgos cuando ocurren, ¿eh? Entonces, por ejemplo, llega un incendio y pongo en acto toda una serie de medidas para poder bloquear el incendio y ojalá
reconstruir después de un incendio o mitigar los efectos. Llega una inundación, hago lo mismo. Llega una situación de afectación, por ejemplo, de los cultivos de ciertas cosas por aumento del calor o reducción de precipitación, muevo mi cultivo a otro lado. Esas son estrategias de respuesta que utilizo para responder en cierto momento a cierta amenaza cuando esta ocurre. Y se basa normalmente en el conocimiento de la situación en que vivo y de los datos históricos, o sea, del pasado. Sin embargo, si yo sé que el cambio climático está ocurriendo, yo me puedo anticipar a lo que va a pasar en el futuro y adaptarme proactivamente a eso, es decir, hacer algo ahora para evitar que mañana yo tenga riesgo. Esa también es algo que me permite reducir el riesgo y también es parte de la adaptación y de la resiliencia. Por lo tanto, las dos grandes maneras, digamos, las dos grandes formas, los dos grandes componentes de la resiliencia es que cuáles son las condiciones que hoy día tengo para poder responder a la amenaza que ya ocurren, porque ya ocurren amenazas, ya tengo que hacer cosas, el cambio climático ya está con nosotros hace ya más de una década, con efectos visibles, pero también va a haber más a futuro. Entonces, ¿cómo me preparo y me adapto para aquello que viene? Porque en última instancia, cuando estas dos capacidades en conjunto son insuficientes, es donde vamos a ver el impacto y los daños sobre la persona y los bienes. Bueno, la capacidad, la resiliencia entonces es un concepto que se relaciona con esta idea de capacidad adaptativa y tiene que ver con la capacidad de reducir la exposición, de reducir la sensibilidad o de generar mayor capacidad de respuesta o mayores percepciones. Eso lo van a ver más en detalle después con Rubén, así que era solo como para decirle así en breve. Pero para entender la idea de resiliencia, es también importante entender que la resiliencia es un concepto que se relaciona mucho con la idea de adaptación que van a ir viendo, pero también que lleva aparejado una idea un poquito más que sencillamente adaptarse. Cuando nosotros hablamos de adaptación a algo, podemos tomarlo como metáfora en el sentido de generar un escudo frente a posible riesgo. Aquí se lo estaba haciendo con la idea de ratón, ¿cierto? Que tiene las protecciones o que tiene cierto entrenamiento. Aquí mismo esta otra metáfora de lo mismo es como tener un escudo. Pero un escudo frente a algo, o que construir un escudo puede ser de dos tipos. Yo puedo tener un escudo muy fuerte, pero mirado para responder a una amenaza, por lo tanto que lo uso para defenderme hacia adelante, pero que al mismo tiempo me deja abierto a lo que me puede atacar por detrás. O puedo tener un escudo más como una cúpula, que busca pensar sistemáticamente a toda la amenaza que me pueden golpear por todos los lados. La resiliencia apunta más bien a lo segundo. La resiliencia no es tanto cómo nos enfrentamos a un riesgo particular, sino normalmente más bien es cómo generamos condiciones de contexto que nos permitan estar preparados para todos los tipos de riesgos que puedan ocurrir al mismo tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de adaptación, y cuando hablarán de adaptación ahora en un momento, la idea es que también siempre recuerden que normalmente hay que combinar adaptación específica que reduce la sensibilidad o se hace encargo de generar capacidades de respuesta frente a eventos específicos, pero también adaptaciones que busquen construir esa resiliencia, esta capacidad global de poder responder a los riesgos. Esto porque muchas veces los riesgos del cambio climático son riesgos complejos, riesgos que implican interdependencia entre diferentes sectores, entre diferentes momentos temporales, entre diferentes escalas espaciales y también entre la respuesta que podemos dar y el aumento del riesgo. Voy a ejemplificar. Si, por ejemplo, algo afecta, si el cambio climático afecta la cantidad de agua, eso no va a afectar solo directamente el uso de agua, sino también puede afectar la energía disponible, puede afectar la capacidad de suministrar servicios de salud, puede afectar la seguridad alimentaria y así sucesivamente. Si nosotros estamos afectados por el efecto del cambio climático, que por ejemplo destruye o tiene efectos sobre eventos extremos y eso destruye la vivienda, eso puede generar respuestas que a su vez pueden aumentar o reducir el cambio climático dependiendo de cómo reconstruimos, de cómo nos adaptamos. En términos espacial, lo que puede ocurrir, por ejemplo, en cierta escala, en cierto territorio, por ejemplo, en términos de producción alimenticia, por ejemplo, va a afectar a otros, porque si los alimentos que se producen en América del Norte y nosotros importamos son afectados, los precios de eso se van a aumentar. Basta que piensen que lo que pasó con la guerra en Rusia, que afectó, aumentó el costo del trigo en todo el mundo, también del petróleo. Lo mismo pasa con el cambio climático. Cuando algo ocurre en una parte del mundo, con los riesgos interconectados y sistema económico interconectado, tal como lo que tenemos, puede afectar a todo. Bueno,
Resiliencia entonces es necesaria y resiliencia esencialmente implica hacer tres grandes cosas. Uno, aumentar la flexibilidad. Eso significa aumentar la magnitud del cambio que podemos soportar. Eso significa tener más diversidad y más redundancia en las opciones que tengo. Por ejemplo, no tener solo una calle, sino tener dos. Y quizá no tener solo un medio de transporte, sino tener dos. Si todo mi medio de transporte depende de la electricidad y si corto la electricidad, estoy sin posibilidad de transportarme. Pero si alguno depende de la electricidad y otro dependen de la fuerza humana o de otras cosas, estoy más protegido. Lo mismo en términos de conectividad. Si soy capaz de mover recursos o de habilitar un trabajo colaborativo cuando algo pasa, entonces voy a estar más capaz de responder o de ser flexible y por lo tanto absorber más cambio. La memoria es la capacidad de recordar los daños del pasado y cómo respondí y generar, por lo tanto, estrategias adaptativas, estrategias que hoy día me aprenden a aprender cómo responder si eso vuelve a ocurrir. Muchas de las amenazas de cambio climático se repiten. Si hoy ya viví una sequía y si aprendí de esa sequía, voy a estar capaz de mejorar mejor mi capacidad. Por lo tanto, tiene que ver sobre el conocimiento que tengo, el acceso a la información, el registro de la información, el generar instancias de aprendizaje, cursos, simulaciones, etcétera. Y finalmente, la autotransformación tiene que ver con esa capacidad proyectiva de saber reconocer o generar escenarios de los riesgos que vendrán mañana, de cómo me pueden afectar y generar acciones preventivas frente a eso, que también implica elementos como gobernanza, coordinación, capacidad de toma de decisión, financiamiento, etc. Estos elementos, bueno, esto es solo para indicarle que los de ustedes que estuviesen acaso familiarizados con el ciclo de reducción de riesgo de desastre. La reducción de riesgo de desastre tiene cuatro grandes pasos, que son el absorber una amenaza cuando ocurre, recuperarse, después planificar para lo siguiente y adaptarse si necesario. Estos elementos se relacionan con esas tres dimensiones de la resiliencia que indicamos antes. Entonces, la flexibilidad y las condiciones de flexibilidad me ayudan a absorber y recuperarme mejor. La memoria y el aprendizaje me ayudan a entender qué pasó y planificar para que no pase tanto. Y la adaptación y la autotransformación me ayuda a generar adaptaciones que me permitan que ese efecto no sean tan marcados la siguiente vez. Y por lo tanto, eso generan en conjunto estas condiciones de capacidad de respuesta y capacidad adaptativa que, como dijimos, reducen el riesgo. Decir finalmente que la resiliencia es un tema que también hay que mirarlo en términos sistémico y territorial. Como les decía antes, una cúpula que protege un territorio, pero eso implica también darte cuenta de cómo los diferentes procesos y sistemas que existen en un territorio o en un contexto se relacionan uno con el otro. Si, por ejemplo, en un territorio yo tengo ciudades, tengo asentamientos pequeños, tengo sistema productivo, tengo ecosistema, tengo comunidades, todo esto se relaciona entre sí y cada uno de estos sistemas buscará su forma de adaptarse. Entonces, así, por ejemplo, las empresas productivas buscarán cómo responder y también adaptarse al cambio climático, y así lo harán la población, así lo harán los alcaldes, así lo harán, por ejemplo, la infraestructura, los servicios públicos, los servicios privados, la ONG. Pero si cada uno de esos genera respuestas que son divergentes, a veces pueden estorbarse en ese camino y generar más problemas y por lo tanto menos resiliencia en lugar que un trabajo en conjunto. Y por lo tanto, la resiliencia también implica una forma de gobernanza del trabajo colaborativo. No se puede hacer una resiliencia sistémica sin un trabajo en conjunto, sin generar estrategias colaborativas y que aborden a los diferentes actores involucrados. No podemos hacer silo y sectorializar y esperar que de todo modo se genere un enfoque de resiliencia, porque el cambio climático nos afecta a todos de manera distinta y nos afecta de una manera que visibiliza la interdependencia entre lo que hacemos. Si todos necesitamos agua y cada uno responde a la sequía haciendo cosas que le permiten a él tener más agua, pero a los otros menos, finalmente todos van a estar en un conflicto y todos van a quedar con menos agua que si hubiesen colaborado para hacer una gestión más integral, por ejemplo. Pero es muy difícil hacer esa estrategia, eso ya lo verán más adelante cuando hablarán de gobernanza, así que no estoy diciendo que sea fácil, pero la resiliencia sí nos enseña que es muy necesaria. Y finalmente, para pasarle la palabra a Rubén, en términos de justicia, el concepto de justicia remite a muchas cosas, pero podemos distinguir esencialmente tres grandes tipos de justicia ambiental o climática. La primera es la justicia que se entiende como sustantiva, que tiene que ver con los costos y los beneficios, y cómo se distribuyen los costos del cambio climático y sus beneficios.
Cambio climático tiene algunos beneficios, pero son mucho más costos, eso lo tenemos claro. Pero además, la opción de mitigación y adaptación también tienen costo y beneficio. Si algunos tienen que sufrir todo este efecto, algunos tienen que pagar todos los costos y otros no, eso no es justo, no es justicia. Si algunos están, los más vulnerables son además los que tienen que pagar y son los que se van a ser más afectados, eso no es justo. Procedimental sería la participación en la toma de decisiones. Tiene que ver con quién decide, con qué información, con qué grado de poder e influencia y por medio de qué proceso. Y finalmente está la justicia de reconocimiento, que tiene que ver con las demandas, los valores o los intereses. ¿Qué está en juego y quién lo decide también? Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de riesgo solo de los elementos productivos, estamos hablando de riesgo también, por ejemplo, de los elementos más culturales. Si se ve afectado, por ejemplo, un pueblo el valor cultural de cierta parte que son importantes para un pueblo indígena. ¿Eso se va a tomar en cuenta cuando estamos haciendo las cosas o no? Eso no es solo un tema de justicia sustantiva, sino también del grado de reconocimiento que le damos a otro grupo. Por lo tanto, también es un elemento importante en la justicia. Y la justicia ambiental y climática se relaciona con toda una serie de temas que seguramente ustedes ya manejan, alguna mayoría de eso. Por ejemplo, un ejemplo de no justicia ambiental son las zonas de sacrificio, que también tienen un efecto en términos de cambio climático y todos los conflictos que de aquella puedan derivar. Ya hablamos anteriormente de los pueblos indígenas, como muchas veces pueden ser más vulnerables, pero también debido a marginaciones estructurales que han tenido y por lo tanto muchas veces la justicia ambiental significa hacerse cargo no solo de que tanto más riesgo tienen, sino también de que tanto, de cuáles son esas marginaciones estructurales que tendremos que modificar y que a veces requieren también reembolsar. O refundar o devolver aquello que se quitó, ¿ya? O al menos esa va a ser la demanda. Está el tema de las relaciones que tiene obviamente con la equidad de género, que ya nos mostramos. Hay muchos que hablan también de que la justicia tendría que incorporar equidad interespecie, es decir, no sobrevivir solo nosotros, estar bien nosotros a costa de toda la otra especie, animales, etcétera. Eso es siempre un elemento más debatido y mucho menos sentado que otro, pero sí es un debate muy fuerte y que por mucho es muy importante. Está un tema hay algunos conceptos emergentes, como la idea de distribución del presupuesto de carbono, que tiene que ver con cómo o cuáles países, por ejemplo, deberían dar más respuesta en términos de adaptación. Deberían los países que han más generado cambio climático ser los que también financian, por ejemplo, la adaptación y la reconstrucción post-desastre. Muchos opinan que sí, y la negociación internacional en la COP muchas veces vierten alrededor de este tipo de temas. Está el tema del acceso a la justicia, o sea, la posibilidad de que diferentes grupos tengan de demandar, de hacer demanda o de hacer solicitudes de apoyo o de fiscalización cuando notan alguna falla, alguna infracción en términos de justicia. Y finalmente, por supuesto, la justicia se relaciona con la resiliencia, porque no podemos tener una sociedad resiliente si no hay justicia y la verdad es muy difícil alcanzar la justicia también en falta de resiliencia en cuanto sin resiliencia no todo se va a ver afectado y por lo tanto es muy probable, pero sobre todo se van a ver afectados aquellos que están peor. Por lo tanto, si no hacemos mejor la resiliencia para todo y sobre todo para los más vulnerables, no va a haber justicia. Eso más o menos es lo que yo les venía a contar. Sé que son una millonada de conceptos, pero espero al menos verlos pasado así un poquito en general para que al menos puedan reconocer estas nociones y con eso ya le paso la palabra a Rubén. Anita, y no tengo muy claro si la pausa es ahora o después que hable Rubén. Para preguntar. Ok. Sí, perfecto. Esta segunda parte va a ser más cortita, justamente porque, como mencionaba Marco, hoy día vimos muchos conceptos y me gustaría dejar harto tiempo para las preguntas. Quizás tienen varias preguntas o tiempo para reforzar algunas ideas que quizás no quedan tan claras de la presentación o que cuesta tiempo como masticar, ¿no es cierto? Y efectivamente como comprender bien el concepto. En primer lugar, es decir, que es difícil hablar de vulnerabilidad al cambio climático sin tocar estos temas que mencionaba Marco, ¿no es cierto? Básicamente el riesgo, la exposición, la capacidad de respuesta, la capacidad de adaptación. Entonces, vamos a terminar esta exposición hablando un poquito de esta capacidad de adaptación al cambio climático y cómo podemos hacernos cargo de los desafíos que implica la adaptación
manteniendo o preservando los conceptos de justicia ambiental que mencionaba Marco, de transversalidad del enfoque de género, por ejemplo, o de los derechos de los pueblos indígenas o de otras condiciones o de otros conceptos como el concepto de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, que mencionaba Marco. Entonces, creo que quizás esto ya lo han visto y si no, se lo adelanto, ¿no es cierto?, para el resto del diplomado, esta distinción entre mitigación del cambio climático, que es esta acción de reducir emisiones de gases de efecto invernadero o mejorar la absorción de los gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es reducir las causas que genera este cambio climático o aumentar nuestra capacidad de absorción. Y por otro lado tendríamos esta capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Que es básicamente el ajuste de nuestros sistemas a fin de moderar los daños que provocan los riesgos climáticos o aprovechar las oportunidades beneficiosas. Ya mencionaba Marco que hay oportunidades, pero son mayores los costos o los impactos negativos, al menos en nuestro caso. Y hay una intervención humana, ¿no es cierto?, para ayudar o cambiar componentes del sistema, la estructura del sistema para ajustarse a estas nuevas condiciones. Entonces, en virtud de este esquema, ¿no es cierto?, que les mencionaba o que les demostraba Marco, la capacidad de adaptación o las acciones de adaptación actúan sobre la exposición, por ejemplo, reduciendo la exposición de ciertas personas a ciertas amenazas, ¿no es cierto? O por el lado que nos interesa hoy día, básicamente es reduciendo la sensibilidad de las personas o de los elementos expuestos. Por ejemplo, actuando sobre, como mencionaba Marco, en un caso de una ola de calor, digamos, informando a las personas sobre este fenómeno de una ola de calor, y protegiendo, digamos, a ciertas comunidades más sensibles, ¿no es cierto? Eh, y por otro lado, las medidas de adaptación actúan aumentando la capacidad de respuesta, teniendo mayor infraestructura, por ejemplo, teniendo mayor eh, protocolos de respuesta frente a ciertas amenazas o ciertos impactos, etc. Entonces, esa es la relación entre, digamos, este concepto de adaptación y lo que vimos con Marco hace algunos minutos. Y también podemos tener una adaptación incremental. En ese sentido, transformamos digamos, mantenemos la esencia, mejor dicho, del sistema, la estructura del sistema, pero mejoramos la manera en que este funciona o que respondemos, ¿no es cierto?, frente a una amenaza. Y esto se conoce como la adaptación incremental, ¿no es cierto? O podemos tener ciertas opciones de adaptación o cierta capacidad, digamos, para adaptarnos, que sea transformativa. En ese sentido, cambia los atributos fundamentales de un sistema, cambia su estructura o cambia cualitativamente en gran magnitud algún componente del sistema para efectivamente ir reduciendo los impactos, reduciendo la sensibilidad, o aumentando la capacidad de respuesta o reduciendo la exposición. Entonces, tenemos, a diferencia de mitigación, que quizás ya la van a ver en un futuro, tenemos multiplicidad las acciones de adaptación implican de por sí múltiples sectores en múltiples escalas y hay muchas opciones de alternativas de adaptación. Podríamos distinguir al menos tres tipos o tres grupos. Unas son las físicas o estructurales, las sociales y las institucionales. Y dentro de las físicas estructurales tenemos un montón de opciones que pueden ser de infraestructura, de tecnología, basada en ecosistemas o de servicios, ¿no es cierto? De nuevos servicios que podamos mejorar o implementar. Y en este tipo de medidas de adaptación podemos tener, por ejemplo, construcción de diques o protección de las costas, construcción de embalses, ¿no es cierto?, en función de la infraestructura o de protección de infraestructura crítica, en términos de medidas de adaptación para reducir, por ejemplo, los impactos sobre esta infraestructura. También podemos mejorar nuestra tecnología. En ese sentido podemos, por ejemplo, en la agricultura, modificar genéticamente los cultivos, podemos implementar prácticas de agroecología, podemos tener riego más eficiente, podemos
mejorar el estándar térmico de las viviendas, ¿no es cierto? En términos de tecnología, y también podemos utilizar regenerar o conservar los ecosistemas que nos ayudan para efectivamente reducir los impactos, como la reforestación, la infraestructura verde, etcétera. O también podemos instalar servicios, tecnologías, ¿no es cierto?, para responder a, digamos, ciertos impactos negativos del cambio climático, como pueden ser protección social, servicios públicos, etc. A la vez podemos adaptarnos mediante ciertas acciones, ¿no es cierto?, que podríamos denominar más sociales o más socioculturales, que refieren a la educación, por ejemplo, aumentar los conocimientos o ocupar los conocimientos locales, ¿no es cierto?, para responder a ciertas amenazas. Podemos impactar la agenda pública o podemos instalar ciertos conceptos, ¿no es cierto?, por ejemplo, de transversalización del enfoque de género o integrar el cambio climático en programas educacionales para, en cierta forma, estar mejor preparados, al menos en conocimientos, ¿no es cierto?, y en percepción respecto de los impactos de este fenómeno. O podemos mejorar los sistemas de información o las conductas o las prácticas que tenemos frente a determinados impactos. Entonces podríamos decir, este grupo de medidas es más sociocultural en su naturaleza. O podemos, efectivamente, tener respuestas más institucionales, que ya a través de, por ejemplo, medidas económicas, como los subsidios, los impuestos, o los fondos de desastres, por ejemplo, legales, ¿no es cierto?, a partir de ciertas normativas que podamos implementar o ciertas regulaciones y ciertas a nivel político, ¿no es cierto?, en función de estas estrategias nacionales o planes estratégicos que implementan una nueva forma de responder o de adaptarse, ¿no es cierto?, a estos fenómenos, estos impactos del cambio climático. Entonces queríamos mostrar, más allá digamos, de profundizar en medidas de adaptación específicas, ¿no es cierto? Porque, como ven, hay muchos tipos de medidas de adaptación y de aumentar nuestra capacidad de adaptación. Queríamos mencionar solamente un enfoque hoy en el día, desde el día de hoy, en el desarrollo del diplomado probablemente van a haber otros enfoques o otras medidas concretas de adaptación. ¿Por qué? Porque creemos que representa o ejemplifica un enfoque de adaptación que se enfoca en reducir, por ejemplo, los impactos del cambio climático eh, en concordancia o en coherencia con los conceptos de, por ejemplo, digamos, protección de la naturaleza, conservación de la naturaleza y de los ecosistemas naturales que posee menos impactos o menos impactos negativos en su implementación. Después vamos a ver un concepto que se llama maladaptación, que es muy importante tenerlo en cuenta, que es básicamente medidas de adaptación que poseen impactos negativos, inesperados, ¿no es cierto? Entonces este enfoque que se llama soluciones basadas en la naturaleza, pareciera ser que es una alternativa o un enfoque que nos permite diseñar y implementar medidas de adaptación que nos permite tener en cuenta o disminuir esos efectos negativos. Entonces, básicamente las soluciones basadas en la naturaleza son estas acciones, digamos, que nos permiten proteger o gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales o, digamos, modificados que nos permiten hacernos cargo o hacer frente a los desafíos del cambio climático. Por ejemplo, manteniendo la seguridad alimentaria o hídrica de la población o disminuyendo el riesgo de desastre. Entonces, en este sentido, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, en el centro, digamos, de este concepto está la valoración de los ecosistemas o de los procesos naturales para hacernos cargo y aumentar nuestra capacidad de adaptación frente al cambio climático. Y por otro lado, digamos, en base a esta valoración de estos procesos naturales, tener beneficios para el desarrollo sustentable y la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, es como
aprovecha estos procesos naturales tanto para adaptarnos como para efectivamente generar un desarrollo sustentable y proteger y conservar la biodiversidad del planeta. Entonces, como mencionábamos en un inicio, las medidas de adaptación o la capacidad de adaptación se relaciona con la vulnerabilidad en tanto intenta reducir la sensibilidad o aumentar la capacidad de respuesta. Y en este sentido, a partir de este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza, podríamos tener ciertos ejemplos de medidas que van en esa línea. Por ejemplo, en caso de disponibilidad de agua, que es un fenómeno que ya conocemos en Chile central y a lo largo de Chile en algunos casos también, para disponibilidad de agua y para reducir los impactos de la disponibilidad de agua, por ejemplo, podríamos restaurar las llanuras aluviales, ¿no es cierto? Que son estas esplanadas que surgen cuando hay precipitación, digamos, y que nos permiten mejorar la disponibilidad de agua. Podríamos mejorar las prácticas agrícolas, ¿no es cierto? Reduciendo, por ejemplo, aumentando la eficiencia en el riego, y esto, por ejemplo, disminuiría nuestra dependencia de gran cantidad de recursos hídricos y por lo tanto disminuye nuestra sensibilidad, por ejemplo, frente a las sequías. También podríamos implementar mejores prácticas ganaderas para mantener la infiltración del agua y en ese sentido mantener nuestra disponibilidad hídrica, por ejemplo, a lo largo del año. También podríamos proteger y restaurar los humedales que también implican una mayor o una mejor filtración, infiltración del agua y conservación del agua, ¿no es cierto? Y también podríamos eliminar ciertas especies invasorias que tienen efectos sobre el ciclo hidrológico. Por ejemplo, yo creo que todos hemos visto, no sé si todos, pero la presencia de los castores, digamos que ha alterado los cursos de los ríos y ha generado grandes efectos en la disponibilidad de agua. Entonces son medidas basadas en la naturaleza que impactan o tratan de impactar en reducir la sensibilidad que nosotros tenemos o mejorar nuestra capacidad de respuesta frente, por ejemplo, a las sequías. También podemos verlo en términos de calidad del agua, ya no solo disponibilidad de agua, sino calidad del agua, y en ese sentido, por ejemplo, los humedales tienen un rol muy importante en mejorar la calidad digamos, de nuestros recursos hídricos. Los ecosistemas en general tienen esta capacidad de filtrar y de infiltrar en sus procesos, ¿no es cierto?, el agua y generar agua que podamos, digamos, consumir y de alta calidad ya sea de los bosques o digamos, en las riberas de los ríos. Son roles que son funciones naturales o procesos naturales que en cierta forma disminuyen los impactos y nuestra capacidad, digamos, y la capacidad del sistema socioecológico, ¿no es cierto?, natural y humano de, eh, de responder, ¿no es cierto?, frente a, por ejemplo, cambios en el clima que devienen o producen cambios en la calidad del agua. Por ejemplo, se sabe que cuando hay mayor eh, de sequía, ¿no es cierto?, hay menor disponibilidad de agua, la calidad del agua, cuando nosotros tenemos que extraer más profundamente del acuífero, la calidad de esa agua va disminuyendo. Entonces, para evitar esos impactos y los impactos negativos de esa situación, podríamos implementar este tipo de medidas para eh, seguir contando con una calidad de agua óptima y en ese sentido aumentar nuestra capacidad de respuesta frente al cambio climático. O también podríamos, como mencionaba Marco, tener infraestructura verde en las ciudades, que también cumplen en cierta medida, quizás menor, pero mantienen el ciclo hidrológico que nos permite contar con una mejor calidad del agua. Y por último, también ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza para eventos extremos que nos permiten disminuir los impactos del cambio climático. Pueden ser, de nuevo, las llanuras aluviales, la vegetación, sobre todo de los cerros, ¿no es cierto?, aledaños a los asentamientos humanos. Los suelos, los humedales y la infraestructura verde eh, son acciones para proteger las coberturas vegetales o las coberturas naturales del suelo que
disminuyen los impactos digamos, comúnmente los impactos de inundaciones y de eventos extremos de precipitación. Entonces, disminuyen la exposición, por ejemplo, disminuyen la sensibilidad de ciertos territorios frente a eventos extremos, y que eso deviene, digamos, en disminuir los impactos negativos. Otro ejemplo de medidas de adaptación, aquí tenemos una imagen conceptual de lo que podría ser una ciudad que está basada en este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, donde convive con, digamos, o imita a la naturaleza y a los procesos naturales, por ejemplo, con los techos verdes, con la presencia de parques, con la protección de los cauces de los ríos y de la orilla de los ríos, que aumentan la disponibilidad de agua y también la calidad del agua. Y tenemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, presencia de producción agrícola cercana, que disminuye las emisiones, que, digamos, está adaptada a las condiciones del territorio, etcétera. Entonces, esta es como una imagen conceptual de lo que podríamos imaginar como una ciudad basada en la naturaleza o acoplada a los procesos naturales, que va disminuyendo, por ejemplo, la sensibilidad o los impactos de, por ejemplo, las olas de calor. Al tener presencia de coberturas vegetales en la ciudad, ¿no es cierto? Los cambios de temperatura o las temperaturas extremas se viven en menor intensidad que si tuviéramos solamente cobertura de cemento o más intervenida por el humano. Otros ejemplos de medidas de adaptación en esta lógica, ya hablábamos de la infiltración en las ciudades, podríamos tener coberturas vegetales, pero también podríamos imitar a la naturaleza, teniendo coberturas infiltrables, ¿no es cierto? Como estas ciudades esponja que se han implementado en China, que básicamente son asfaltos o coberturas de calles o de veredas, ¿no es cierto? Que son infiltrables y por lo tanto imitan la capacidad natural del suelo de infiltrar las lluvias y por lo tanto reducir nuestro impacto, los impactos negativos de eventos extremos de precipitación, o también infiltra el agua y por lo tanto va manteniendo la disponibilidad hídrica en periodos de sequía. Acá hay otro ejemplo también de medidas de adaptación basadas en la naturaleza para inundaciones o marejadas y aumento del nivel del mar. Podríamos adaptarnos con un enfoque convencional, ¿no es cierto? Y poner barreras de protección y rellenar, por ejemplo, los humedales para efectivamente impedir el paso del agua de las marejadas hacia el suelo que nosotros estamos ocupando. O podríamos efectivamente aprovechar la naturaleza y regenerarla y conservarla para justamente tener el mismo efecto. Y en ese sentido los humedales son barreras naturales frente a las marejadas, o los arrecifes de corales también tienen un efecto sobre las marejadas, y que produce el mismo efecto, ¿no es cierto?, de reducir nuestros impactos, pero a la vez aumenta nuestra sustentabilidad como asentamiento humano, ¿no es cierto?, y como sociedad en general. Y en ese sentido son dos, eh, eh, digamos, enfoques o paradigmas que eh, quieren hacer, quieren tener el mismo efecto, que es reducir los impactos, pero uno lo hace aprovechando o conservando los procesos naturales, mientras que otro lo interviene más convencionalmente, o lo que hemos hecho más ingenierilmente, digamos que se observa en ciertos casos. Y aquí hay más ejemplos de medidas que se basan en la naturaleza, pero en función del tiempo se lo voy a dejar en el slide, pero son la misma idea. Básicamente, imitar o preservar pues, coberturas naturales o procesos naturales que disminuyen nuestra sensibilidad o aumentan nuestra capacidad de respuesta frente a distintas amenazas. Me gustaría terminar con dos ideas digamos, son importantes y que son nuevos desafíos que han aparecido en la literatura en función de nuestra capacidad de adaptarnos a los impactos del cambio climático. Un concepto nuevo o relativamente nuevo se llama se denomina los límites de la adaptación, que básicamente hay condiciones nosotros para poder adaptarnos al cambio climático, ¿no es cierto? Para poder responder al cambio climático necesitamos, o lo hacemos, en ciertas condiciones
que recibimos del pasado, por así decirlo, de las decisiones que hemos tomado en las décadas anteriores. Y hay decisiones que hemos tomado en las décadas anteriores que nos empujan a una trayectoria más sustentable, ¿no es cierto? Que está representada por esta línea verde, donde vamos a alcanzar, por ejemplo, no sobrepasar el 1,5 grados sobre niveles preindustriales, ¿no es cierto?, de calentamiento global. O hay otras trayectorias y decisiones pasadas que nos empujan a un camino menos sustentable, ¿no es cierto? Y esta dependencia del camino o path dependence puede, digamos, pone barreras o de plano elimina la posibilidad de implementar ciertas medidas de adaptación. Y en ese sentido, es necesario reconocer o empezar a reconocer y a identificar, más que nada, ciertos límites a nuestra capacidad de adaptación, que en los peores casos y en las peores trayectorias son límites que no podemos efectivamente cruzar. Tenemos digamos, la limitación física de implementar una medida de adaptación o tenemos menos probabilidades de implementar ciertas medidas de adaptación. Y en este sentido, la idea de acá es básicamente cada decisión cuenta porque nos va determinando las decisiones futuras. Y esta dependencia, digamos, de las trayectorias es algo que está muy fuerte en el nuevo informe del IPCC y este concepto de límites de la adaptación. Entonces podríamos tener digamos, se denomina o se habla un poquito del límite estricto de la adaptación, donde, por ejemplo, eh, yo pensaba donde no se pueden adaptar medidas de adaptación, porque es físicamente imposible. Por ejemplo, yo pensaba en el caso del centro norte de Chile, donde hay muy pocas precipitaciones durante la mega sequía, podríamos efectivamente construir un embalse, pero no hay precipitación para llenarlo, básicamente. Entonces hay un límite físico que en nuestra trayectoria actual pareciera ser que no podemos abordar y tendríamos que buscar otras medidas de adaptación o básicamente tenemos impactos inevitables, que es lo que al parecer estamos viendo un poco en ciertos territorios donde no tenemos al parecer alternativas a la mano actualmente, o hay muchas limitaciones de las trayectorias pasadas, de las decisiones pasadas que nos limitan la capacidad de efectivamente adaptarnos y por lo tanto tenemos ciertos impactos inevitables. Y esos son los límites estrictos de la adaptación. O los límites suaves, que básicamente actualmente no se puede implementar, no se dispone de opciones, ¿no es cierto?, para efectivamente disminuir los impactos a través de estas medidas de adaptación. Actualmente nos encontramos más comúnmente en límites suaves, porque efectivamente igual tenemos margen de acción actualmente, pero mientras más tomamos decisiones que nos acercan a trayectorias más insostenibles, más nos vamos a encontrar con límites estrictos o límites fuertes, ¿no es cierto?, a nuestras medidas de adaptación, a nuestra capacidad de adaptación. Y para finalizar, otro nuevo desafío que se ha identificado en la literatura es el concepto de mala adaptación. Y en este sentido son medidas que nosotros tomamos para reducir, por ejemplo, la sensibilidad o reducir la capacidad, aumentar la capacidad de respuesta, por ejemplo, que inesperadamente o no, digamos, no previsiblemente generan consecuencias negativas. Por ejemplo, nosotros podríamos, negativas en dos sentidos, aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero o aumenta la vulnerabilidad social o reduce el bienestar. Por ejemplo, una medida de adaptación que podría ser considerada una mala adaptación eh, pueden ser los aires acondicionados. Los aires acondicionados para hacer respuesta frente a las olas de calor y el aumento de la temperatura. Los aires acondicionados tienen un aumento de la demanda energética, por ejemplo, aunque hay algunos que son bien eficientes, pero también tienen emisiones. Emisiones de gases de efecto invernadero que son súper potentes y que son más potentes que el CO2, por ejemplo, en muchas cantidades de órdenes de magnitud.
O, por ejemplo, podríamos adaptarnos frente a la sequía, expandiendo nuestros sistemas de irrigación, lo que en algunos casos puede disminuir los caudales hacia cuencas, hacia la parte inferior de la cuenca y por lo tanto afectar no tan solamente a otros usuarios del agua, sino que también a los procesos naturales y al caudal ecológico que se requiere para mantener la naturaleza, por ejemplo. O podríamos adaptarnos o mitigar, ¿no es cierto?, el cambio climático, eh, por ejemplo, expandiendo el monocultivo para los biocombustibles, que es una de las alternativas que se posee para reducir las emisiones. Pero eso efectivamente aumenta las vulnerabilidades de los territorios al, por ejemplo, aumentar el consumo hídrico, al reducir la cobertura vegetal natural o otro tipo de vulnerabilidades y de condiciones de vulnerabilidad y sensibilidad que quizás no anticipamos eh, en el presente, pero que en un futuro pueden significar un impacto negativo. Entonces, estos dos conceptos de límites para la adaptación y mala adaptación nos presentan la pregunta de cómo diseñamos e implementamos medidas de adaptación y aumentamos nuestra capacidad de adaptación y de respuesta al cambio climático, considerando los conceptos, por ejemplo, de justicia ambiental, de enfoque de género, de preservación de los derechos indígenas o de los pueblos originarios, que nos ponen esa pregunta, ¿no es cierto? Básicamente, ¿cómo podemos implementar medidas de adaptación que aumenten nuestras capacidades de respuesta y reduzcan la sensibilidad? Sin caer en mala adaptación y anticipándonos a estos límites de la adaptación que quizás en un futuro vamos a empezar a ver con mayor fuerza. Entonces, lo dejo por ahí, ya nos quedan creo 25 minutos para las preguntas y respuestas, así que podemos ir repasando los conceptos que han aparecido en la exposición. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, efectivamente hay varias preguntas asociadas al concepto. Si pudiéramos quizás volver a una de las primeras diapositivas donde aparecía todo el esquema, ¿cierto? Con vulnerabilidad, adaptación, capacidad adaptativa, sensibilidad. Ya. Si se puede hacer una explicación rapidita como de los conceptos, eso, para partir. Y luego ya hay algunas otras preguntas específicas. Ya, perfecto, vamos a repasar. Si bien son muchos conceptos. Entonces, básicamente, vamos a ir, digamos, con cada uno de los componentes. El riesgo es este potencial de que algo que la sociedad valora, que puede ser las personas, el bienestar humano, el ecosistema, ¿no es cierto? O cualquier elemento, ¿no es cierto?, que la sociedad valora, tenga un potencial de impacto negativo. Entonces, básicamente, nosotros vemos que por ejemplo, la producción agrícola o que el transporte o que nuestras viviendas o que personas, vidas de personas, pueden tener impacto consecuencias negativas debido a, en nuestro caso, en nuestro contexto, riesgos climáticos o amenazas climáticas. Por ejemplo, precipitación, temperatura, eventos extremos, aumento del nivel del mar, son todas consecuencias del cambio climático que pueden tener efectos sobre las personas o cualquier componente que nos interese como sociedad y que valoremos como sociedad. La amenaza, en este caso, en esta literatura o en este contexto, es cualquier aumento o cualquier presencia de probabilidad e intensidad de los sucesos hidroclimáticos. Porque lo que estamos viendo acá son riesgos climáticos. Entonces, cualquier aumento de probabilidad de la precipitación extrema, de la temperatura extrema, el aumento de la temperatura promedio, la disminución de las precipitaciones en algunos casos, son procesos climáticos o meteorológicos que aparecen derivados del cambio climático. La exposición es la presencia de estos elementos en zonas, por ejemplo, por así decirlo, territoriales de amenaza. Por ejemplo, asentamientos humanos
que se encuentran en zonas de inundación. O digamos que son afectados, digamos, totalmente. Por ejemplo, en nuestro caso, en el centro de Chile, la sequía tiene una cobertura espacial muy grande, entonces básicamente todo, casi todos los asentamientos humanos y ecosistemas del centro están expuestos a la disminución de las precipitaciones. O también temporal, porque puede ser que haya un evento de precipitación extremo en un momento y hay personas que están en ese momento en ese lugar, ¿no es cierto? La vulnerabilidad es el concepto más difícil porque implica la sensibilidad, que es básicamente características de los elementos que hacen que los impactos aumenten. Por ejemplo, Marco ejemplificaba con las olas de calor. Las personas mayores tienen mayor impacto de las olas de calor porque por su fisiología en ese sentido, por su biología en ese sentido, tienen mayor probabilidad de generar un shock de calor y consecuencias cardiovasculares, por ejemplo, o de otro tipo. Entonces son características del elemento que lo hacen más sensible. Otro ejemplo puede ser los cultivos tienen ciertos límites para subsistir o para producir. Entonces, hay ciertos cultivos que son más sensibles que otros. Hay ciertos cultivos que son muy resilientes, por así decirlo, tienen una capacidad de sobrevivir en temperaturas muy extremas y con muy poca agua. Y hay otros cultivos que son muy sensibles, que frente a cualquier sequía o aumento de la temperatura, mueren. O digamos, como son más sensibles y tienen como cierta sensibilidad a la temperatura. Y la capacidad de respuesta tiene que ver con cómo respondemos, ¿no es cierto? Como el ratoncito con los guantes, que tiene que ver con cómo nos respondemos, a pesar de que, por ejemplo, somos sensibles frente a una amenaza. Tiene que ver con cómo implementamos políticas que nos permitan aminorar los impactos, nos permite ver, por ejemplo, de que puede ser, por ejemplo, que a pesar de que tengamos cultivos muy sensibles al clima, también tengamos otro cultivo que sea más resistente a las condiciones de la variabilidad del clima. O que, por ejemplo, respondamos con viviendas mejor aisladas o aire acondicionado, como mencionaba, frente a las olas de calor. Y la capacidad de respuesta se relaciona o es parte también de otro concepto que es la resiliencia, que es lo que nos mencionaba Marco, que tiene que ver con la capacidad de responder, pero también la capacidad de adaptarnos. Entonces, somos resilientes cuando tenemos una capacidad de responder, pero también de cambiar nuestras estructuras para que en el futuro podamos responder mejor. Entonces, por ejemplo, eh, lo que pasó con las inundaciones no sé si del año pasado o del antepasado en la séptima región, eh, fue muy grande, fue un impacto muy severo, y al parecer hay ciertos aprendizajes, por ejemplo, comunicacionales, que se están implementando que podrían mejorar nuestra capacidad de respuesta. Por ejemplo, informar y tener como ciertos conceptos fáciles de comprender que viene un impacto o una alerta meteorológica importante eh, en cierta zona. Entonces, por ejemplo, eso es una medida de adaptación, si se quiere, o aumenta nuestra capacidad de adaptación, en el sentido de que frente a un aprendizaje, nosotros ahora cambiamos algo del sistema y efectivamente somos capaces de responder mejor. Creo que ahí ya, y básicamente al Sí, final, el concepto que sumamos al final es la adaptación, que es cualquier medida que disminuye la sensibilidad, aumenta nuestra capacidad de respuesta o reduce la exposición. Entonces ahí sería como todos los conceptos que vimos hoy día, creo. sí, quizás si pudieras ejemplificar, por ejemplo, um, adaptación de límites suaves, ¿no? Como dar algunos ejemplos de esos conceptos. O, por ejemplo, también nos preguntan si un ejemplo de mala adaptación podría ser el hidrógeno verde, considerando todos los impactos, ¿no?, que están asociados. O si ocupar agua de mar para procesos mineros podría ser mala adaptación. Quizás un poquito dar ejemplos de adaptación y límites suaves, mala adaptación, como para poder ir reflexionando sobre esto. Claro.
Los límites suaves son básicamente, yo creo que se comprende mejor cuando son decisiones humanas o decisiones como características socioculturales que aún se pueden, por así decirlo, como modificar. Y que aún existen opciones para adaptarnos. Por ejemplo, en el caso de Chile frente a la sequía, igual tenemos margen de acción sobre nuestras reglamentaciones del uso del agua. En ese sentido, igual podríamos modificar eh, alguna reglamentación o alguna forma de distribución del agua que nos permitiría reducir los impactos negativos. Y en ese sentido, un límite, porque igual hay que hacer una acción importante, igual es una acción de transformación, por ejemplo, que implica cierto trabajo y que hay cierta resistencia. Entonces, por eso podríamos denominarlo como un límite. Y es suave porque aún hay opciones, digamos. Igual hay alternativas que nos permitirían disminuir los impactos. Frente al límite más fuerte o más estricto, en donde no tenemos opciones, donde las opciones que tendríamos ya no son pertinentes o básicamente no tendrían ni un efecto y no podríamos reducir ni un impacto. Entonces, ese puede ser un ejemplo de límites suaves. Yo diría cualquier situación en la que para, para reducir los impactos hay que transformar o hay que hacer ciertas medidas de adaptación y las opciones son bastante, tienen, digamos, altas dificultades para implementarse. Y por eso la podríamos asociar con el concepto de límite. Y la mala adaptación, claro, por ejemplo, el hidrógeno verde, más que una medida de adaptación, es una medida de mitigación, ¿no es cierto? Porque ahí lo que estamos haciendo es cambiar una fuente energética hacia otra y que básicamente reduce nuestras emisiones, en teoría, pero que tiene impactos negativos, por ejemplo, en el territorio. Y lo que comúnmente se conoce como esos impactos negativos se denomina como coimpactos digamos, de la transición energética, o se relaciona más bien con la transición energética justa, que son otros conceptos. Entonces, en ese sentido, hacer esa distinción. La desalinización del agua también es así que yo diría que es una medida de adaptación, porque básicamente adapta a la nueva condición del clima. Y claro, uno podría argumentar que es una medida de mala adaptación en el sentido de que aumenta las emisiones, porque por ejemplo para desalinizar el agua tenemos que usar energía, que podría ser energía renovable perfectamente y en ese sentido no aumentaríamos las emisiones, pero si se hace con combustibles fósiles sí aumentaríamos las emisiones y en ese sentido sí podría argumentar que es mala adaptación. O aumenta la vulnerabilidad, por ejemplo, a través de impactos ambientales, de las salmueras, por ejemplo, o de otros procesos industriales que disminuye la calidad del agua, por ejemplo, o la calidad del medio ambiente en ciertas comunidades. Entonces, claro, ese puede ser un ejemplo de mala adaptación. Otros ejemplos de mala adaptación podría ser frente a reducciones de la productividad agrícola, por ejemplo. Implementamos mayor uso de fertilizantes, mayor uso de procesos químicos, de elementos químicos que nos permitan mantener la productividad, pero que tiene como efecto, por ejemplo, la contaminación de los cursos de agua o la contaminación o la degradación del suelo. Entonces, eso, claro, es una medida de adaptación porque frente a la sequía o frente a cualquier otro proceso extremo de temperatura, mantenemos la productividad agrícola, pero lo hacemos sacrificando en cierta forma la calidad del agua o, digamos, la calidad del suelo, en ciertos casos. En todos estos casos, yo diría que como regla general, tanto para la vulnerabilidad como para la adaptación, no hay regla general. Como que todo depende del caso específico que estemos analizando. En algunos casos, el uso de químicos y de ciertos elementos más industriales, si se hace con ciertas medidas de sustentabilidad y en ciertos límites, puede ser una medida que no sea mala adaptación. Mientras que en otros casos, cuando se hace sin considerar los procesos naturales, efectivamente es una mala adaptación. Entonces, depende mucho del caso, tanto como decía Marco, por ejemplo, los factores de sensibilidad. En ciertos casos, el género es un factor de sensibilidad, mientras que en otros casos es un factor de capacidad de respuesta. Entonces depende mucho del caso específico.
Otra pregunta, Rubén, también como con los conceptos, en realidad, cómo se pueden ir midiendo algunas cosas. Por ejemplo, cómo se establecen valores para sensibilidad y capacidad de respuesta. Bueno, igual vamos a ver más adelante, ¿cierto?, la forma de poder ir evaluándolo, ¿no? Pero si pudieras adelantarnos un poquito, si existen mediciones, por ejemplo. Sí, claro, creo que hay un módulo más adelante de riesgo, como decía Anita y Marco, pero adelantarles, por ejemplo, que nosotros, junto con Anaí, Urquiza y el Marco, hicimos las cadenas de impactos de asentamientos humanos en el Atlas de Riesgo Climático, que pueden visitar. Y ahí nosotros usamos básicamente como nuestro elemento expuesto eran las personas y los asentamientos, nosotros usamos indicadores de sensibilidad relacionados con los humanos. Básicamente puede ser condiciones de pobreza multidimensional, condiciones de aislamiento, cosas, por ejemplo, en el caso de seguridad hídrica, elementos de derechos de agua, de presencia de organizaciones de usuarios del agua, de, digamos, condición de sobreotorgamiento de los derechos de agua, por ejemplo, son todas condiciones económicas, socioculturales o sociales, demográficas o tecnológicas que aumentan la magnitud de los impactos. Y en ese sentido, uno podría construir, en la literatura, yo he visto mediciones de sensibilidad específicas para cada amenaza. Por ejemplo, vamos a construir ciertos indicadores de sensibilidad para esta amenaza específica, que es lo que nosotros hicimos en el Atlas de Riesgo Climático. Mientras que hay otras propuestas que son indicadores multidimensionales de vulnerabilidad, que son más bien genéricos para todas las amenazas. Entonces hay ciertos indicadores, por ejemplo, creo que hay uno que se llama SOBI, que es S-O-B corta I. No me acuerdo qué significaban las siglas ahora en este momento, pero es un indicador multidimensional frente a los riesgos climáticos que se podría aplicar a cualquier amenaza, si quisiera, mientras que hay otras propuestas o más alternativas que es más bien construir indicadores de sensibilidad eh, adecuados a cada amenaza en particular, que es lo que nosotros hicimos en el Atlas de Riesgo Climático. Eh, Te voy a hacer ahora algunas preguntas acerca como de riesgo, si podrías dar algunas recomendaciones. Bueno, insistimos en que vamos a ir viendo cómo evaluar riesgos, ¿cierto?, en clases posteriores, pero más o menos, am, si es que, por ejemplo, qué métodos o de qué manera podríamos ya empezar a pensar en evaluar el riesgo, ¿no?, en territorios determinados. O sea, ya tenemos una idea de que para poder evaluar riesgo habría que mirar amenazas, habría que mirar capacidad, o sea, bueno, vulnerabilidad, ¿cierto?, sensibilidad, capacidad adaptativa, y habría que mirar exposición. Eh, pero, por ejemplo, ¿hay alguno de estos elementos que tengan pesos diferenciales en los territorios o no? Me imagino que sí, pero si pudieras como un poquito comentar de qué dependen finalmente estas evaluaciones. Claro, sí, en términos como de metodologías para evaluar, nosotros recomendamos mucho. Hay un texto que si quieren lo compartimos y probablemente después lo van a citar, que se llama el Libro de la Vulnerabilidad, que está desarrollado por la GIZ, que es la Agencia de Colaboración Alemana, que toma este marco conceptual que está en la slide, ¿no es cierto?, que viene del IPCC y lo implementa en una metodología práctica para evaluar riesgo climático, que es lo que nosotros hicimos en el Atlas de Riesgo Climático con el equipo de Anaí y de Marco. Y claro, obviamente no vamos a entrar en el detalle, pero hay varias como recomendaciones de cómo medir, pero también sobre lo segundo que mencionabas de los territorios, hay muchas fases de construcción, de co-construcción de estas cadenas de impacto, que se llaman, de riesgos climáticos, con las comunidades, con los expertos o expertas del territorio y también de la academia y de la ciencia, ¿no es cierto? Y los tomadores y tomadoras de decisión en los territorios locales y nacionales. Entonces, hay toda para evaluar el riesgo y para evaluar la vulnerabilidad, como mencionaba antes, depende mucho del territorio y de las características de ese territorio. Y en ese sentido, para cuando uno evalúa riesgo, yo creo que es, diría, casi obligatorio, hacer procesos de co-construcción o al menos de discusión
con los organismos locales y con las comunidades locales que nos permitan identificar con mayor precisión cuáles son estas características de sensibilidad, por ejemplo. Porque, como decía, hay algunos casos, genéricamente se asocia, por ejemplo, a ciertas pertenencia a ciertos grupos originarios, ciertos pueblos originarios con sensibilidad, quizás desde la literatura internacional. Y uno desde la ciencia podría llegar con esa idea. Pero si vamos al territorio, probablemente hay ciertos como procesos, conocimientos locales que se asocian con capacidad de respuesta más que con sensibilidad. Entonces, si no adaptamos este marco conceptual al territorio, probablemente vamos a eh, ser poco asertivos o poco correctos con nuestra evaluación del riesgo y de la vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, en ese libro también hay, y creo que lo van a ver, me imagino más adelante, procesos de discusión que son fundamentales. Gracias, Rubén. En los minutitos que nos quedan, dos preguntas más. La primera es sobre resiliencia. Si pudieras explicar nuevamente la relación entre resiliencia y gestión de riesgo de desastres y también cómo interactúa el género en el tema de resiliencia. Voy a ver si puedo llegar aquí a la slide donde están esta comparación. Decir que, claro, hay dos tradiciones muy importantes, conceptuales, que es básicamente la de riesgo de desastre y la de cambio climático. Y en cierta forma todavía estamos en diálogo. Aún quizás no hemos llegado a un acuerdo conceptual entre las dos tradiciones, pero estamos acercándonos como para homologar ciertos conceptos. Y básicamente la relación entre eh, estas dos como perspectivas de la resiliencia básicamente tienen como acentos distintos. No creo que sean como fundamentalmente distintos, sino más bien como énfasis distintos. En el caso de la comunidad del riesgo de desastre o de la gestión del riesgo de desastre, hay un acento en la planificación, en la adaptación para mitigar los impactos negativos de un fenómeno socionatural, ¿no es cierto? Para absorber y recuperar. Entonces, el acento, en cierta forma, uno podría decir, está puesto también en la capacidad de respuesta del sistema. Aunque también están abarcando la adaptación, uno podría decir que tienen un pequeño énfasis en eso, en responder para absorber y recuperar, y ocupan esos conceptos. Desde la perspectiva que hemos desarrollado con Anaí y con Marco, nosotros tenemos estas tres dimensiones, que son la flexibilidad, la autotransformación y la memoria de aprendizaje. Y básicamente cuando hablamos de flexibilidad, nosotros estamos tratando de hacernos cargo de esta idea de absorber y recuperar. Un sistema que es más flexible eh, tiene o debiera tener mayor capacidad para absorber y para recuperarse frente a un disturbio y tener mayor capacidad de respuesta. Mientras que la memoria y el aprendizaje y la autotransformación dan cuenta de esta idea de planificación y de adaptación del sistema para responder. Entonces, en cierta forma, yo diría que son conceptos que son muy complementarios, pero que al venir de dos tradiciones científicas y de comunidades de práctica distintas, aún estamos en este proceso como de homologar los conceptos o de hacernos más coherentes. Pero creo que ya cada vez más estamos más cercanos a esta complementariedad, o a esta homologación. Sí, recordarles también a todos y a todas que quizás si es la primera vez que nos acercamos a estos conceptos, ¿cierto? Tal vez podemos pensar, bueno, desde un paradigma lo dicen de esta manera, desde otro acá, ¿qué es lo que está pasando? Porque quizás no hay tantos acuerdos. En realidad hay gran trabajo científico, ¿cierto? Y metodológico respecto del cambio climático, pero la forma también en que se ha ido como traspasando a las poblaciones, ¿cierto? También ha sido diferente en distintos países, en distintos territorios. Nosotros en Chile contamos hace muy poco con una ley marco de cambio climático, por lo tanto, estamos en todo el proceso de crear las acciones, ¿no? Y de entonces ir adaptando estos conceptos a lo que es nuestra realidad territorial, nuestra realidad política, nuestra realidad económica. Entonces,
quizás el punto aquí tiene que ver con cómo este marco lo podemos ir bajando, ¿cierto?, a los territorios. Y ese es el gran desafío porque estamos recién iniciando ese camino, ya que ahora tenemos estas herramientas también legales, legislativas, ¿no? Como para poder amparar todo este trabajo. Entonces, es un gran desafío el que tenemos por delante, ¿cierto?, quienes trabajamos en estos ámbitos. Para cerrar, porque ya estamos concluyendo con el tiempo de clase, una última pregunta, Rubén, aquí en vivo. Luego les vamos a enviar a ti y a Marco otras preguntitas que quedaron por ahí en el chat para que a ver si nos pueden ayudar a responderlas. Esas después nosotros las colgamos en la plataforma y ahí los y las estudiantes las pueden ver. Pero la última sería también conceptual y que tiene que ver con justicia ambiental o justicia climática y o son diferentes estos conceptos, no, eso no queda tan claro. ¿Qué es justicia ambiental? ¿Qué es justicia climática? ¿En realidad se refieren a lo mismo o no? Si pudieras dar algún ejemplo. También justicia territorial o justicia especial, ¿es lo mismo o no? Eso. Creo que Marco quiere comentar eso también, que levantó la mano. Perfecto. Así que, ¿sí, Marco? ¿Sí, Marco? ¿Quieres contestar tú? Sí, no, sí, volví como para responder justamente esta pregunta, discúlpeme, recién lo puedo hacer. Sobre el tema de justicia ambiental y climática, eso ahí puedo indicar algo. Justicia ambiental es un concepto muy amplio que tiene una literatura muy grande detrás y que tiene que ver un poco con las dimensiones que hablamos antes, ¿no? Entonces, la justicia ambiental sustantiva, que tiene que ver sobre los costos y los beneficios, como esencialmente es justo el arreglo que tenemos, la manera en que se distribuyen los costos y los beneficios, que se distribuyen, quién es la responsabilidad de la acción, etcétera. Procedimental, que es cómo se toman las decisiones finalmente, y de reconocimiento, que es cuáles son los valores, los pueblos, etcétera, involucrados. Esto es justicia ambiental en general, y después de esa justicia ambiental le deriva la justicia climática como un subconjunto que tiene que ver con los problemas de justicia ambiental aplicados específicamente al caso del cambio climático, que tiene alguna problemática específica, como por ejemplo lo que decía la repartición del presupuesto de carbono, el tema intergeneracional, el tema de las relaciones con la vulnerabilidad específica, las relaciones con la resiliencia, en fin. Entonces hay una serie de elementos que son propios de la justicia climática, pero que derivan su marco de análisis conceptual de la justicia ambiental en general. No sugiero complicarse tanto la vida ahí, porque normalmente la justicia climática no tiene necesariamente un marco de análisis completamente distinto, sino que usan lo mismo. Y ambos se relacionan mucho con la idea como del objetivo de desarrollo sostenible, se relacionan con otro tipo de marco de análisis como así más general. Y está el concepto que también habrán escuchado de transición justa o transiciones climáticas justas, que es donde también aparece la idea de justicia, que eso también es más amplio que el tema de cambio climático, pero en el caso del cambio climático tiene que ver de cómo generamos una sociedad que sea carbono neutral y al mismo tiempo sea más resiliente al cambio climático de una forma que preserve y construya justicia, porque las sociedades ya son injustas, entonces la tenemos que hacer más justa pero además lograr que esa justicia se mantenga o se mejore incluso en el contexto de mitigar, o sea, no mitigar a costa de lo peor, de lo más vulnerable, no generar adaptaciones solo para lo más rico, por ejemplo, sino encontrar una forma de construir justicia alrededor de eso. Em, sobre, aprovecho de comentar una cosa que vi en el chat, que no sé si ya respondieron el tema de soluciones basadas en la naturaleza. Hay una guía que va a salir luego con un catastro de toda una serie de soluciones basadas en la naturaleza que se han ido viendo, con también ejemplos de eso, que va a estar asociada al Plan Nacional de Adaptación, que se enviará a consulta pública, entiendo, la próxima semana o la siguiente. Sé que está muy cerca y que eso va a ir asociado con ese catastro. Entonces, para todos los interesados, ahí va a estar el recurso, digamos, oficial que se fue levantando justamente. Eso. Y luego vamos a hacer una sesión en que hablaremos más de soluciones basadas en la naturaleza en el módulo 5.